Dicen que en el mundo hay cerca de 8.000 millones de personas. Y es una cifra que no nos dice nada porque es tan grande que... Pero el 15 de noviembre del año pasado, las Naciones Unidas como marcaron ese hito a nivel global. 8.000 millones... ¿Sí? No. Eh, Decía que es una cifra, esas de 8.000 millones, un acuerdo, porque nadie sabe a ciencia cierta cuándo llegamos a ese número. Y la buena noticia es que ese crecimiento tan exponencial como que ha marcado una meseta. ¿Y por qué digo la buena noticia? Porque algunos analistas hablan de que no vamos a caber. En 50 años, 100 años, eh, no vamos a caber en el mundo. Y no cabemos no por la cantidad de hablantes, personas, sino que más bien por el uso que hacemos de nuestro mundo, de nuestra tierra, ¿no? Que estamos consumiendo más de lo que el mundo es capaz de dar. Pero eso es aparte. Lo que quería explicar de que un 30% de esos 8.000 millones se confiesa cristiano. Y el cristianismo tiene una de sus fiestas principales en esta Semana Santa. O sea que reunirnos hoy, además de la convocatoria de Sofía, en una iglesia cristiana, no sería algo distinto a lo que hacen miles y miles y millones de personas en el mundo. O sea que no estamos innovando nada, en realidad. Estamos copiando lo que muchas personas están actualmente haciendo. Y para la reflexión de esta mañana, quería invitarlos a leer en el Evangelio de Juan un episodio que tiene que ver con la resurrección, porque ocurre ese mismo día, domingo, en donde Jesús resucitó. Juan capítulo 20, del 1 al 18. Yo he pedido ayuda para leer, así que le voy a pedir a Ceci, por favor, que me ayude a leer de acá del micrófono. San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 20, del 1 al 18. ¿Lo tienen? El domingo, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue a la tumba donde habían puesto a Jesús. Al acercarse, se dio cuenta de que habían movido la piedra que tapaba la entrada de la tumba. Entonces fue corriendo a donde estaban Simón Pedro y el discípulo favorito de Jesús, y les dijo: se han llevado de la tumba al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron corriendo hacia la tumba. El otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero. Se inclinó para ver dentro de la tumba y vio las vendas, pero no entró. Al rato llegó Simón Pedro y entró en la tumba. También él vio las vendas y vio además que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba con las vendas, sino que la habían enrollado y puesto aparte. Luego el otro discípulo entró en la tumba. Cuando vio lo que había pasado, creyó. Antes de eso, los discípulos no habían entendido lo que dice la Biblia acerca de que Jesús tenía que volver a vivir. Entonces Pedro y el otro discípulo regresaron a sus casas. María se quedó afuera de la tumba, llorando. Mientras lloraba, se inclinó para ver dentro de la tumba y vio a 2 ángeles vestidos de blanco. Estaban sentados, uno donde había estado la cabeza de Jesús y el otro donde habían estado sus pies. Los ángeles le preguntaron: mujer, ¿por qué estás llorando? Ella les respondió: porque alguien se ha llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio a Jesús ahí,
pero no sabía que era él. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? María pensó que estaba hablando con el que cuidaba el jardín donde estaba la tumba. Por eso le dijo: Señor, si usted se ha llevado el cuerpo que estaba en esta tumba, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y le dijo: Maestro. Jesús le dijo: No me detengas, pues todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y dile a mis discípulos que voy a reunirme con Él, pues también es Padre de ustedes. Él es mi Dios y también es Dios de ustedes. María Magdalena fue y le contó a los discípulos que había visto al Señor y les contó todo lo que Él le había dicho. En la noche de ese mismo domingo, los discípulos se reunieron en una casa. Las puertas de la casa estaban bien cerradas porque los discípulos tenían miedo de los líderes judíos. Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: Que Dios los bendiga y les dé paz. Gracias, Ceci. Este relato no hace falta comentarlo mucho porque está tan clarito, pero pensando en tantas personas que podrían en este domingo de resurrección, tantas personas leerlo o recordarlo, que lo leamos hoy acá, podría marcar algo significativo en nuestra vida. Volver a leerlo, podría generar un impacto nuevo, algo diferente. Por eso te propongo que pensemos en lo que sucedió aquí juntos y juntos también reflexionemos sobre ello. No sabemos mucho de la protagonista de este hecho, que es María Magdalena. Sabemos que no está bien ella, porque llora. Es que había muerto quizás la única persona que la había tratado con dignidad. Había muerto su amigo, su maestro, su líder. Una mujer, bueno, ahí están los historiadores debatiendo de cómo era la historia anterior de la Magdalena, de qué era, si había sido prostituta o no. No se sabe en realidad. Pero lo que está claro que era una de las mujeres que seguían a Jesús en su rutina de visitar las ciudades e ir de un lugar a otro. Y ha muerto, entonces llora desconsolada, porque entiende que lo ha perdido para siempre. Entonces, llora María, titulé esta reflexión. Y tiene razón de llorar, tiene argumento para llorar, tiene dolores que no puede contener y por eso llora. María es la primera que dice que va a la tumba bien temprano, antes que salga el sol, a la madrugada, y cuando llega ve algo raro. La piedra, una piedra que como que sellaba la tumba, estaba como fuera de lugar. Y eso lo asusta. Percibe que algo malo está pasando, entonces se vuelve a buscarlo a Pedro. Pedro era uno de los líderes de los discípulos. Lo busca Pedro, estaba con Juan, y el texto bíblico confunde un poco porque dice Pedro y un discípulo que lo acompañaba. Dice así porque quien escribe es el propio Juan, el relato, uno de los protagonistas allí, y no se nombra a sí mismo, no se quiere nombrar a sí mismo. Entonces algunos pone allí el discípulo que Jesús amaba más. Entonces, como él se siente más amado, entonces se describe así. Pero encuentra Pedro a Juan y vuelven corriendo a la tumba. Parece que Juan corre más rápido,
llega y también se queda petrificado frente a ese algo que no estaba bien. Después llega Pedro. Pedro, como lo conocemos, quien ha leído un poco de algunos de los evangelios, ha visto una película, es más impulsivo, es el que siempre responde, me manda para adentro a la tumba para ver qué pasaba, una caverna oscura. Y allí se da cuenta que no está Jesús, confirma que Jesús no está. Entonces luego salen los dos y se vuelven a buscar a los otros discípulos. También en esa corrida va María Magdalena. Y llega más tarde, porque quizás corre más lento, ¿verdad? Y se queda al lado de la tumba. Y allí llorando al lado de la tumba, entra por primera vez a la tumba. Parece que se tiene que agachar un poquito, porque ahí dice la expresión del texto bíblico, se agacha un poquito, y ve dos ángeles, dice que la saludan. Ahora, llama la atención que ella no... Bueno, ángel es una expresión que significa también mensajero. Ya no sabemos qué aspecto tenían estos ángeles, si eran figuras como angelicales, luminosas, o la dibujamos, no sé, como de diferentes maneras, pero a ella no le impresiona eso. Pero el texto dice, ve dos ángeles que la saludan y le preguntan por qué lloraba. Y entonces ella responde así, alguien se ha llevado el cuerpo de mi Señor. No sé dónde lo han puesto. Ella estaba buscando a su maestro que había muerto, en realidad el cuerpo. Quería hacer los ritos judíos que tenían que ver con limpieza, perfumes y toda una serie, un velorio, diríamos ahora, como una especie de entierro y de acompañar a quien había muerto a su destino final, que en ese momento María no percibía cuál era. Y vuelvo a preguntar, María sigue llorando. ¿Quién es esta María Magdalena? María Magdalena estuvo al lado de la cruz cuando Cristo fue crucificado. Fue de las pocos discípulos que estuvieron allí, de los pocos, porque dice el texto bíblico que los discípulos se fugaron ante tanta persecución. Entonces, María, dice el mismo libro que leímos, con María Magdalena, con María la mamá de Jesús, fueron de las pocas mujeres y pocas personas que estuvieron al lado de la cruz, como testigos al lado de la cruz. Y me imagino que estando en ese lugar privilegiado como observadora, habrá escuchado muchas cosas, ¿no? Lo que la gente decía, lo que los guardias romanos decían, de lo que sucedía allí. Y entre otras cosas también quizás haya escuchado lo que decía Jesús o lo que dijo Jesús cuando estuvo en la cruz. Y yo me gustaría recordar esas 7 palabras que le dicen, o 7 frases que Jesús dijo en la cruz, porque nos van a pintar de alguna manera al Jesús que María conocía y al Jesús que nosotros conocemos. Perdón. Nos van a pintar una imagen de ese Cristo. Brevemente. Lo primero que dice Jesús es, en la cruz, dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hace una oración a Dios, se dirige a la gente y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto llama la atención porque en un contexto de violencia y de injusticia, un contexto difícil, Jesús no está reclamando sus derechos, no está protestando por la injusticia, sino que está pensando en la gente esa que le está haciendo daño. Esto no se puede creer. Nosotros hoy vivimos en una situación, un país, que la violencia está creciendo, ¿o no? ¿Y acaso no decimos,
estos tienen que ir a la cárcel de por vida cada vez que vemos un acto de violencia. ¿Acaso no decimos esto? Algunos dicen, debería devolver la pena de muerte acá. Este tenía que sufrir el doble de lo que le hizo a este indefenso. Pero Jesús parece extraterrestre acá. No piensa en sí, piensa en los otros. Y le dice, hace una oración a Dios, perdónalos. Ahora, hay personas así. Hay personas así. Y no solamente hablo de los grandes como Mahatma Gandhi, aquel líder, luchador por la independencia de la India y activista por la paz activa, o sea, la no violencia activa. O Martin Luther King de Estados Unidos, también con su lucha contra el racismo, también luchando, proponiendo una actitud pacífica, activa. Hablo de personas cotidianas, hay personas así. Yo me acuerdo, tenía un amigo, falleció ahora, Julio Agüero. Julio Agüero no tenía aristas, era el hombre sin aristas. Vos lo podías maltratar y no te respondía nunca mal. No es que era perfecto, porque tenía otras cosas, ¿cierto? Porque, no sé, no llegaba nunca a horario a un lugar, pero no es que era, pero en ese sentido. Conozco una chica, Gladys Garate, vive en Formosa. Es una chica, digo, no tiene maldad. No tiene maldad. Algún día la vamos a invitar para que nos visite. Es es increíble. Yo tenía un profesor en secundario, segundo año, no me acuerdo ahora qué materia daba, pero en esa etapa de secundario uno hace cosas dañinas, ¿verdad? Porque está en secundario, entonces tiene derecho. Y entonces había unos compañeros le habían tirado pintura en un 128, nuevito era, porque en ese momento un auto, les di cuento a los más jóvenes, 128, Super Europa, era una joya, un maquinón. Bueno, le había tirado pintura sobre un lateral. Y bueno, él preguntó quién había sido, charló con nosotros, nos advirtió de las consecuencias, pero nadie lo cambió de su posición de querer que todos aprendamos su materia. Nadie. O sea, hay personas así en el mundo. Y Jesús, este Jesús que había conocido a María Magdalena, era así. Alguien que oraba por la gente que le hacía mal. La otra expresión de Jesús en la cruz se le dirige a uno que estaba al lado, porque al lado en la cruz habían dos ladrones, dice, ¿no? O dos malhechores, dos delincuentes. Y a uno lo mira y le dice, porque uno de esos delincuentes percibe de alguna manera de que está pagando un justo, lo que la justicia había hecho con él era justo. Él había hecho daño, no sabemos qué, y la justicia le había condenado a muerte, y le dice al otro compañero, mira, nosotros estamos acá porque realmente nos merecemos estar acá, pero Jesús, y de alguna manera percibe esa injusticia él, y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, en medio de la cruz, es capaz de mirar a su lado y darse cuenta, y no pensar tanto en sí mismo, sino pensar en el otro que estaba hacia el lado. Por eso, y bueno, paraíso, ¿no? Paraíso, hay que explicar esto porque nadie entiende lo que es el paraíso. O nadie entendemos, porque es difícil, porque es una expresión griega que los autores, escritores del Nuevo Testamento encontraron para traducir una expresión hebrea que significaba como jardín de Edén. Y tenía como una idea de un lugar, un espacio en donde la vida era más placentera, un espacio de armonía, un espacio de un paraíso. Después la teología fue convirtiendo esta expresión de paraíso en un lugar específico, pero Jesús es capaz de ver al que está al lado, ¿no? Al lado y ocuparse de él. Y le da esperanza
le da esperanza, aunque ya no tenía ninguna esperanza. La Peti recién nos dice, tenía ganas de venir, como Andrea dijo, como el ave fénix, porque muchas veces leía en los WhatsApp de la iglesia, y la Peti está mal, che. La Peti está mal. Y después apareció la Peti, acá estoy. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, ¿verdad, Peti? Qué lindo verte, qué lindo verte. Jesús le da esperanza a ese hombre que ya no tenía ninguna. Nos da nuevas esperanzas, aunque nosotros no tengamos ninguna. La tercera palabra o expresión, Jesús ve a su mamá, a María, y le dice, madre, ahí está tu hijo, porque estaba Juan, quien escribe acá, Juan. Y procura, o sea, entre todas las personas que ve, las personas que le hacen daño, las personas que está al lado, ahora se fija en sus afectos, y sabe la importancia y el valor de los afectos, de la familia. Y le encarga a su mamá, que era viuda, que no sabe cómo iba a quedar ahora, tal punto que después Juan la lleva a vivir a su casa, dice el texto bíblico. Madre, acá está tu hijo. Acá está tu hijo. Como ampara a su mamá, porque sabe que él ya no va a estar más allí, al menos físicamente. Cuida a su familia, cuida a su familia. Y el contexto, a lo mejor lo decimos rápido ahora, pero ese contexto de ser viuda en aquella época, para una mujer, no era nada fácil, nada fácil. Era uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, más vulnerables de la sociedad, los afectos. Hoy oramos por Sofía, y se vuelve a repetir esto, esta voz de Jesús, mira, mamá, Lu, allí está tu hija, Sofía. Y Sofía, sin entender, también recibe eso, esta es tu mamá, esta es tu mamá. Y algunos podemos recibir así, para cuidar a nuestros padres, nuestros sobrinos, no sé, o alguien. Jesús se ocupa de los afectos. La cuarta, Jesús dice en arameo, ahora, Elí, Elí, lama sabactaní. No es que yo sepa arameo, no. La mayoría de las traducciones más antiguas de la Biblia ponen esto así, porque quien escribe acá, aunque escribe en griego, aparentemente Mateo, registra varias expresiones en arameo, porque él intenta escribir su evangelio a los judíos. Elí, Elí, lama sabactaní, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las horas van pasando allí en la cruz y la expresión denota una situación de desamparo de Jesús ya, de Dios. Después dice, tengo sed, tengo sed. Es curiosa esta expresión, que lo diga Juan. Juan es el que dice de Jesús, que Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque si bebe del agua que yo le voy a dar, jamás volverá a tener sed. Ahora, esa persona que dijo eso, ahora va a decir, tengo sed. Tengo sed. Llama la atención. Algunos escritores dicen que va más allá de lo literal. Es lo literal, perfecto, pero va más allá de lo literal. Habla de la separación de Dios. ¿Y por qué tiene que ver con esta separación de Dios? Porque Dios lo está abandonando, porque Jesús en la cruz allí estaba como cargando nuestra maldad. Nuestra maldad. Y las dos expresiones finales dice, todo está cumplido, o consumado es, dice las Biblias más antiguas, y al final, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora, esta expresión de todo está cumplido es muy significativa porque tiene una connotación increíble, porque Jesús había cumplido su misión
de dar la vida por la humanidad. Y así lo dice. Es la primera vez que ocurre eso en la historia de la humanidad, y es una vez y para siempre. Jesús da la vida por la humanidad. Es una expresión en sentido literal que todo está cumplido, pero también es una expresión en sentido simbólico de que Jesús ya había hecho todo en la cruz por amor a nosotros. Una nota, ¿no?, de color. Ninguno de los evangelios dice que Jesús murió. Pareciera que no quieren poner la palabra murió al lado de Jesús, porque les cuesta a quien escribe, poner esa expresión. Pero está claro que Jesús murió. Entonces, no sorprende que la Magdalena llore al lado de la tumba. No le sorprende a nadie. Y nos conmueve eso. No solamente nos conmueve porque llora María Magdalena, sino que nos conmueve a nosotros porque nosotros hemos conocido a Jesús, hemos visto su accionar en nuestra vida, como recién algunos han dicho, y también leemos lo que hizo por nosotros, y claro, nos conmueve. Hay un escritor argentino que dice, causa de la muerte, y algunos dicen esperar algún diagnóstico como infarto, politraumatismo. Yo, bueno, no soy médico, así que no sé qué otra causa de la muerte poner, pero dice empatía. Murió por empatía. Empatía es ponerse en el lugar del otro. Empatía hay esto del Wikipedia. La aclaro la fuente porque a veces es creíble, otras veces no, pero él dice que hay una empatía emocional y otra cognitiva. Tiene que ver con ponerse en el lugar. Yo hablo de una empatía total, una empatía real, porque Jesús se pone en nuestro lugar y da la vida por nuestras maldades. Por eso que decimos Jesús ocupa nuestro lugar. Jesús muere, dice este autor, por pura empatía, por puro amor hacia nosotros, los seres humanos. Mujer, vuelve la pregunta, ¿por qué lloras? La misma pregunta vuelve a hacerle uno que apareció allí, Jesús. Yo no sé qué pinta tenía Jesús allí, pero ella lo confunde como el que cuida el jardín. O sea que no era una persona extraordinaria o súper no sé qué, no sé, el cuida el jardín estaba un poco desalineado, me parece, estaba con ropa de jardinero. Y María le dice nuevamente allí, miren, se han llevado al cuerpo de mi Señor. ¿Usted no sabe dónde lo ha puesto? Dígamelo y yo lo busco. Entonces, ahí Jesús la llama por su nombre y le dice María. Y entonces, al escuchar su nombre, María percibe el milagro. Al escuchar que Jesús la llama por su nombre, María se da cuenta de que quien le habla es el propio Jesús. Es el propio Jesús. Y este es bueno, ¿y qué hace María? Quiere darle un abrazo enorme, tirarse y no sé, como haríamos cualquiera de nosotros que estamos allí, y Jesús le dice, no me retengas, le dice, me parece cortante Jesús allí como dice, déjame ir al Padre. No sé por qué lo dice así, no se sabe. Bueno, algunos biblistas explican todo con detalle. Yo intuyo, quizás si le daba un abrazo, se quedaba Jesús con ella y con su gente. No se le hubiese ocurrido ir al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús amaba de verdad a la gente con la que vivió. Porque primero amó a la gente con la que vivió para poder amarnos a nosotros, a toda la humanidad. Así nos pasa a nosotros en manera cotidiana. Si no amamos
a las personas a quien vemos y con quien compartimos la vida, no podemos idealizar el amor amando, no sé, a la gente de Siria que está en conflicto, o de Ucrania. Entonces María vuelve y se convierte como en la primera evangelista de la historia, y vuelve a contar a los discípulos que había visto a Jesús resucitado. Y este es el mismo anuncio de la iglesia. Esa es nuestra proclama. Esta es nuestra declaración de Semana Santa. Jesús vive y por eso tenemos esperanza. No es más que eso. De eso se trata la fe. No de adscribir a una nueva religión. No de una manera diferente de orar o rezar. Es simplemente un encuentro con Jesús vivo. Claro que no está físicamente como en el caso de María Magdalena. Pero un día nos damos cuenta de que Jesús vive, de que Jesús nos ama, de que Jesús perdona nuestros pecados y que Jesús nos ofrece una vida nueva con sentido. Con sentido para vivir acá y con un sentido trascendente. Trasciende nuestra existencia. Trasciende nuestra existencia humana. Y de eso se trata nuestra fe. Así que en esta Semana Santa, yo te invito a que pienses en esto y si de alguna manera te conmueve lo que te conmueve Jesús, si de alguna manera te llega a lo más profundo de tu corazón, de tu ser, de tus pensamientos, si de alguna manera algún sentimiento surge, que le respondas a Jesús y que digas, mira, quiero conocerte un poco más. Quiero experimentar esa vida diferente. Quiero experimentar esa vida eterna. No importa la situación de vida que tengas. Cada uno, por más que vayas a la iglesia todos los domingos y no falte nunca, o por más que nunca vayas a la iglesia, o solamente para una festividad como esta de Semana Santa. No importa la situación. Jesús quiere encontrarse con nosotros. Y nosotros podemos decir como María, salir esta mañana y decirnos a nosotros mismos primero, Jesús está vivo y sigue amándonos como siempre. Porque Jesús vive, tenemos esperanza para esta existencia humana, incluso para este país. Para este país que ya nadie cree, parece. Por eso seguimos orando por nuestro país, orando por nuestros vecinos, orando por nuestra Córdoba que amamos, orando por nuestra sociedad. Porque Jesús vive, es que continuamos aferrados a esa esperanza de querer nosotros también vivir una vida como la que vivió Jesús, aunque lejos de parecernos a Él, pero esa es nuestra intención. Vamos a hacer una oración a Dios ahora para que Dios bendiga este momento que sigue, que es partir el pan y repartir la copa de vino, que como un gesto, es un símbolo del cuerpo y la sangre de Jesús que es dañado por nuestra maldad. Oramos. Padre del cielo, gracias por tu bondad. Gracias por el ejemplo de María Magdalena. Nos encanta cómo fue ella, la decisión de ir temprano a la mañana a buscarte, la valentía para entrar allí a la tumba y la osadía para preguntar a quien esté a su lado, ¿dónde se han llevado a mi Señor? Gracias por ese ejemplo. Nosotros una vez también hemos preguntado así, Señor, ¿dónde estás? Y te hemos encontrado. Y Señor, que el ejemplo de tu vida
Que el valor de tu muerte y el poder de tu resurrección invada nuestra vida de domingo hoy y nos cambie, nos hagas mejores, nos hagas más humanos, más honestos, nos hagas diferentes. Oramos en el nombre de Jesús y pedimos que estos símbolos ahora, al compartirlos entre nosotros, puedan hacer memoria de lo tanto que has hecho a nuestro favor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.